por el lado de qué servicios, qué responsabilidades tiene cada uno. Pensándolo desde ese lado, van a tener como una primera idea de dónde partir y empezar a diseñar estas distintas aplicaciones que hay que diseñar. Sí, o sea, para no entrar tanto en detalle, después lo podemos ver o lo pueden llevar cada uno con su ayudante, pero para entender microservicios en contraposición con qué, ¿no? O sea, Sí. la otra opción, la más típica y la que más, en general, sobre todo en aplicaciones chicas o en TPs de la facultad o algo así usamos, es tener un único servidor que maneje todo. Eso tiene sus pros y sus contras. En general, cuanto más grande es la aplicación o cuanto más grandes son los equipos que la desarrollan, tienen más contras que pros. Y por eso se piensa en otra arquitectura, que hay muchas. Esta, en este caso, es la de microservicios, que en general se suele dividir o por equipo, como decía Agus, medio que el microservicio o la arquitectura la terminan diseñando en función de cómo están diseñados los equipos de laburo. O si no, separarlo por responsabilidad, no sé, un microservicio que se encargue del manejo de usuarios, otro que se encargue de la compra y, en este caso, la reserva y la cancelación de reservas, valga la redundancia, otro que tenga otro tipo de lógica de negocio. Eso podría ser una división. Lo que ganás ahí, entre tantas otras cosas, primero es que podés meter cambios y hacer updates sin tener que tocar todo el código. Otra que podés dividir en equipos, podés tener bastante spliteados las responsabilidades de los equipos también. Y bueno, y hay varias otras más que podemos entrar en detalle, pero básicamente, bueno, la idea es esa, ¿no? Que tener la responsabilidad. Bueno, otra importante también es que podés tener varios pipelines de deploy, ¿no? Podés, que te acorta bastante los tiempos y te baja el tiempo de downtime de los otros servicios, ¿no? Es distinto si vos, no sé, si vos haces un cambio en una tabla de un usuario y tenés que actualizar todo el servidor solo por eso. Distinto es si tenés un microservicio que se encarga de la lógica y del almacenamiento y los datos del usuario y tenés que, nada, son 3 segundos un microservicio que solo se encargue de eso, actualizarlo, subirlo y que tenga su propio pipeline de deploy y todo el resto puede seguir desarrollando y usando la aplicación como si nada hubiera pasado. Sí. Piensen que estamos en un escenario donde estamos en un trabajo práctico, donde intentamos ir a prácticas más reales de un ámbito laboral. Porque el TP tranquilamente se podría hacer en un monolito, que es hacer todo una gran aplicación con todos los servicios. Sí, la verdad que sí. En el laburo también existen un montón de productos que son monolitos, eso es una verdad. No es necesariamente malo, pero como decía Maxi recién, según el contexto donde nos encontremos, probablemente existan bastantes ventajas para pasar a microservicios. Pero bueno, como todo gran poder conlleva una responsabilidad, no es todo tan feliz en el mundo de microservicios, sino que tiene sus detalles que quizás al ser monolito no están tan definidos, como, no sé, por ejemplo, la comunicación entre los servicios, qué pasa con eso, como decía Maxi también el pipeline. Por un lado, está bueno porque podés quizás disminuir el riesgo, de mitigar el riesgo de que haya un bug en alguna aplicación en particular y no te va a afectar el resto, pero también quizás también encontrar ese bug, particularmente en esa aplicación, con el tema de las comunicaciones, también puede llegar a ser algo quizás no tan trivial. Pero por otro lado, la velocidad de delivery de software que te da es muy buena también. Todo tiene sus pros y sus contras. Como decía, pueden hacerse un monolito gigante, no lo recomendamos como para también tener la oportunidad de chocarse contra el problema de empezar a resolver en servicios y cada uno con su responsabilidad y ver qué arquitecturas le sale de esto. Obviamente siempre apóyense en su ayudante y en el Slack en general con todos para cualquier consulta que tengan, pero está bueno como para empezar a definir esos problemas. Con respecto a eso tenía una duda. Me resultó bastante sorprendente que en el artículo que mandaron de Fowler el tipo decía que convenía arrancar con monolítico
y cuando tenías problemas te pasabas a microservicios. ¿Sigue pensando de eso? Si ¿eso es una buena estrategia o no? La verdad te digo, sí. Puede ser. Como, por ejemplo, si vos estás trabajando en un prototipo, startup, algo chiquito, casi que te diría que de manual te conviene empezar en un monolito y no comerte el problema de microservicios ya tan rápidamente. Sí, tener una arquitectura o un diseño de dominio lo bastante copado, cosa que después, cuando tengas que dividir en servicios, los tengas bastante a manos, pero es muy probable que tengas que empezar con un monolito por la facilidad que tenga, porque probablemente cuando empezás también el equipo es chico, entonces no vas a necesitar dividirlo por equipos, las funcionalidades generalmente son chicas o no están definidas del todo, entonces, ¿para qué te vas a traer un problema al futuro? Vos planteás algo, pero tampoco quememos etapas de, ¿viste?, de desarrollo anticipadamente. Entonces, acá justo porque estamos en el trabajo práctico y tenemos la oportunidad de probar, básicamente. Pero en un contexto real, donde hay plata, hay tiempo, si hay gente involucrada, sí, Fowler tiene la razón, como en casi todo siempre. Está bien, o sea, para nosotros nos convendría arrancar de una con microservicios, darnos en la jeta, pero para probar nomás. Sí, pueden hacer igual, ¿eh? El aproximadamente empezar con un monolito y acuérdense que son 4 meses el trabajo. Bueno, en este caso es más largo porque tenemos un calendario lindo que nos regaló FIBA, pero si lo hablan entre ustedes y con su ayudante y quieren pasar de la experiencia de un monolito a microservicios, la verdad yo no veo un problema más allá de que no se vayan los tiempos de desarrollo y no se cansen y no se mezclen demasiado, pero para mí también es una idea válida que se puede probar. Sí, una cosa ahí que vos mencionaste, Agus, que es fundamental si quieren hacer esa experiencia, es que el diseño del software, en este caso de la aplicación backend, esté bien separado y poco acoplado. Si no, digamos, después no van a poder, sí, todo se puede, pero les va a llevar un tiempo mucho mayor a lo que les va a dar, a lo que tienen para hacer el trabajo práctico de la materia, separar todo si no lo hicieron desde el principio y después recién separar en microservicios y organizar esa arquitectura y organizar los pipelines de deploy, etcétera, etcétera. O sea, ya tiene un laburo pasar a microservicios. Si además hay que refactorizar el código para poder hacer eso, ahí sí creo que no van a ver, no quiero decir no van a llegar porque, qué sé yo, capaz se liman y se manipulan y lo hacen, pero seguro que les va a ser más sencillo que si tienen el código y las partes del software bien desacopladas y bien separadas en responsabilidad. Sí. Mi recomendación, como tienen mucho por hacer, básicamente que tienen que preparar toda la infra, los deploy de integración, etcétera, etcétera, empezar a orientar a microservicios, quizás ya gastan esa primera parte del trabajo al principio con los dividiendo todo y armando toda esa parte del laburo, y después ya empiezan a desarrollar en sí cada servicio en particular. Cosa que si empiezan con un monolito y después tienen que encima agarrar y armar cada pipeline, infra de cada cosa, es un laburito extra. Decidan ustedes, balanceenlo. Yo quizás voy por cómo está la materia del TP, hacer la primera parte de infra y pipelines al principio y después desarrollar. Pero son válidas las opciones, básicamente. No hay una guía definitiva de esto. Yo quiero hacer una consulta del enunciado, que en la parte de las tecnologías, cuando hablan de desarrollar los backend, dicen en Python y en JavaScript. Sí. O sea, tiene que haber sí o sí uno en Python y uno en JavaScript. Sí, por lo menos tiene que haber uno en Python y uno en JavaScript. ¿Cuál y cuántos de cada uno va a elección de ustedes, básicamente? Perfecto. Y después, con respecto a las bases de datos, Sí. ¿qué debería ser lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de elegirla? O si va a haber, ponerle, en algún caso puede que haya un flujo muy grande de datos, o va a ser más por decisión de diseño y ver cuál se adapta mejor. ¿Cómo evalúan eso? Sí, en principio yo creo que la opción más válida para el caso de trabajo práctico es pensarlo por un tema de diseño y cada una cuál se adapta mejor al problema que queremos resolver. Después tema más de performance, escalabilidad,
quizás se nos escapan un poco del scope. Se pueden llegar a analizar también, pero yo creo que la carta más fuerte para elegir una es cuál se adapta mejor al problema. Perfecto. Sí, ahí también, si no tienen muy en claro por qué elegir una u otra, básicamente, también ahí nos pueden consultar y le damos una mano, nosotros o entre ustedes también, eso. Acá estamos todos para ayudarnos todos. Así que en ese sentido, siempre no está mal elegir una y la otra, siempre sino el criterio de, bueno, ¿por qué elijo una y por qué elijo la otra, básicamente? Una consulta más del enunciado. Ok. Bueno, creo que ya están todos en Slack, me parece. El otro día subí como una mini guía de cómo vamos a ir administrando los channels y un par de cosas más. Cosa de mantener más o menos cada contenido en cada channel en particular. Algunos channels ahora están medio vacíos. Les vamos a ir subiendo recursos a medida que vayamos encontrando cosas copadas como para ir subiéndoles ahí. Esta semana, hoy vamos a ver lo que es REST, básicamente. Entonces, le subí, bueno, a redes y de arquitectura un par de recursos que nos parecieron piolas como para que vayan leyendo, informándose. Ustedes también, si tienen alguno que les parezca copado, como compartirlo para el resto, siéntanse libres también de subirlo y compartirlo. La idea es ahí que sea útil para todos. Y nosotros tampoco tenemos como el conocimiento de absolutamente todas las cosas buenas que hay hoy por hoy, así que todo suma. Pero en sí, lo que sí tratemos de respetar es para qué se usa cada cosa, si más que nada se mantiene un orden, porque si no, a veces después es medio engorroso, vieron, buscar cosas en los channels. Eso como nota más que nada de administrativa. Bueno, hoy vamos a hacer un repaso de REST, porque es un tema que es bastante importante para lo que nosotros evaluamos en la materia. Esto en el parcial entra generalmente, y también les va a servir mucho como para ustedes para esta primera etapa bueno, más allá de definir los servicios y todo, van a tener que definir qué API expone cada uno, y nos parece como un buen punto de partida hablar de REST, explicar un poquito qué es REST y en qué nos sirve, y hablemos también, ustedes también, si tienen cosas para contar y opinar, está el espacio abierto. Ahí les voy a pasar un link por acá. A ver si puedo. Esto es el primer cuatri que lo experimento. Vamos a tener una diapositiva con algunas interacciones. Un segundito. Ingresen ahí y les paso el código. Ahí se me si pueden entrar. Sí, se puede. Esperamos un cachito a ver si se meten todos. No puedo ver acá los participantes, ¿no?
Bueno, si quieren, vamos arrancando con lo que es REST. Después, lo que es la presentación se las mando también, así la tienen. Igual no hay demasiada información acá, sino que lo vamos a complementar con recursos en particular. Bueno, antes que hablar de REST en sí, vamos primero a hacernos la pregunta de ¿por qué una API REST? Primero, ¿por qué existe, digamos, de alguna manera? ¿Por qué nosotros los orientamos o también de alguna manera los obligamos a que usen esto? Básicamente, por estar trabajando dentro de un entorno donde tenemos distintos servicios, servidores, digámosle, que interactúan entre sí bajo Internet. Bajo esa premisa de donde tenemos distintos componentes que interactúan e intercambian información en Internet, podemos definir que existen distintos protocolos y distintas maneras de hacer las cosas. REST es una de estas. ¿Qué existía antes de REST? Bueno, había mucha historia para recorrer, pero quizás lo más reciente que existe y aún hoy se sigue utilizando son los servicios SOAP. Básicamente, los servicios SOAP son una herramienta muy potente. Pueden llegar a ver todavía varios de estos son cuando uno consume un web service que generalmente interactúa con un XML gigante donde en este XML está definido, bueno, qué servicios tiene, cómo se usan, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un web service SOAP. ¿Qué tiene de bueno SOAP? Que básicamente es una herramienta muy potente. Creo que podría llegar a cubrir, creo que cualquier caso de uso, o la gran mayoría de los casos de uso que se necesitan para web services hoy por hoy. Pero que tiene de malo también que es una herramienta bastante compleja, tiene su complejidad, tanta versatilidad que tiene, y no tiene una curva de aprendizaje muy rápida, que digamos. Pierde como cierta agilidad. Y bueno, y ahí es donde surge quizás el éxito de REST, que es una herramienta muy potente también, pero tiene como un concepto distinto, y ese concepto base que tiene nos sirve como para, de una manera más simple, poder definir una API para nuestro web service de una manera más clara. Bueno, repasando una historia muy rápida, REST es relativamente nuevo, pongamos, en el año 2000, surgió creo que, de Roy Fielding, que cuando disertó por su PhD, creo que también está trabajando en HTTP 1, 1.1 en ese momento, está con varias cosas al mismo tiempo, refirió a REST. ¿Qué es REST? Es básicamente las siglas de Representation State Transfer. ¿Qué es esto? Un estilo de arquitectura que está orientado a recursos. Y tengamos en cuenta que acá la palabra recursos es algo bastante importante para todo lo que es REST y nos va a marcar casi todas las definiciones que tengamos más adelante. Bueno, ¿qué es un recurso? Un recurso puede ser cualquier objeto que nuestra API nos pueda proporcionar información y que se pueda identificar unívocamente, que tenga una ID básicamente. Por ejemplo, si no sé, usamos el API de Instagram, supongan, y consumimos usuarios, o una foto, o un video, cada uno de estos es un recurso. Perdón, Agus, que te interrumpo. ¿Se está presentando algo en la pantalla? Porque no vemos nada nosotros. Les compartí. ¿Entraron al link que les mandé? Sí, pero tipo se ve un título que dice REST y nada más. Está bien, sí. Es este primero y ahora vamos a hablar un poco más. Ahora empieza a pasar. Esta era como la intro. Bueno, ahora pregunta general para todos. Vamos a probar un poco esto. Esta es una diapo con muchos gatitos. Así que bueno, como para abrir un poquito, y vamos a ver. Hay una pregunta que es si conocen REST o no de manera anticipadamente lo que vimos en clase. Así se puede ver la votación.
Bien, ahora después vamos a resultados. Bueno, como decían, REST está orientado a recursos. Estos recursos pueden ser cualquier objeto, es bastante agnóstico cualquier cosa que estemos hablando, que nos pueda proporcionar esta API, y lo importante es que se pueda identificar de manera unívoca, y que una aplicación RESTful va a exponer información, pues autoinformativa sobre qué recursos tiene, y también brinda la posibilidad al cliente de realizar distintas acciones sobre estos recursos que brindamos. Bueno, REST, para que una arquitectura sea REST en sí es un estilo de arquitectura, nos marca una serie de restricciones que tiene que cumplir. Sí, van a ver que todas menos unas son obligatorias, pero también está también en el grado de madurez que le queramos dar a la API, que tan REST o no REST es nuestra arquitectura. La primera es interfaz uniforme. Esta restricción, la fuerza que tiene, lo importante que tiene, es que al tener una interfaz uniforme es rápida la aceptación y el aprendizaje de nuestro cliente de esta API. Ahora vamos a ver, tiene como ciertas restricciones más que nos ayudan a definir, bueno, qué es esto de interfaz uniforme. Bueno, como hablábamos de REST recién, todos tienen un identificador uniforme, todos tienen un ID. Cada recurso que se crea dentro de una arquitectura REST tiene que estar definido de manera única. Esto es algo agnóstico, no estamos hablando todavía de URLs, nada, es una definición de REST como arquitectura. Después vamos a ver más en detalle de, bueno, cómo es REST para web services. Esto es a grandes rasgos y más teóricos qué definiciones y qué restricciones nos brinda REST. Los recursos siempre se van a manipular a través de sus representaciones. Básicamente, después, bajándolo a web services, vamos a ver bien qué quiere decir en detalle. Pero siempre la manipulación del estado del recurso va a ser realizada a través de su representación. Por otro lado, una arquitectura RESTful va a tener que brindar mensajes autodescriptivos, donde cada mensaje va a tener que tener la suficiente información para describir cómo procesar el mensaje. Ya en su momento vamos a ver también cómo se baja esto a un caso más tangible. Y, bueno, la última, ahí se me fue. Hipermedia como motor de estado de la aplicación. Esto suena medio críptico, pero básicamente esto nos da la posibilidad que la representación de un recurso tiene que tener alguna manera de ser autoexplorada. Básicamente cada recurso tiene que proveer los links para que puedan explorarse los recursos asociados. Ahora también vamos a ver más en detalle qué significa esto. Bueno, estas 4 restricciones son las que están englobadas dentro de lo que es interfaz uniforme de REST. Por otro lado, una arquitectura de REST tiene que ser una arquitectura cliente-servidor. Eso también es algo importante. Esto tiene sus ventajas, como las ventajas ya dadas de una arquitectura cliente-servidor. Por un lado, una de las principales ventajas o características que tenemos es que los dos trabajan de manera independiente, y esto permite que, por un lado, el servidor pueda atender a varios clientes al mismo tiempo, y por otro lado, que el cliente pueda comunicarse con varios servidores al mismo tiempo. Entonces, pensemos qué grandes ventajas tiene esto cuando uno quiere trabajar de una manera escalable, donde cada uno puede realizar varias acciones al mismo tiempo y no está uno atado y acoplado al otro. Por otro lado,
Otra restricción que nos define REST es que nuestra arquitectura sea stateless, donde esto lo podemos definir como que cada mensaje que le llega, o cada solicitud que le llega a nuestro servidor, digámosle, no va a tener que contener toda la información necesaria para que se pueda procesar esa solicitud. O dicho de otra manera, el servidor, en esta arquitectura cliente-servidor, no puede recordar nada sobre quién está usando la API. No puedes mantener una sesión en memoria, para bajarlo algo más quizás tangible, sobre quién te está usando. En cada solicitud, cada request que nos llega al servidor, tiene que venir toda la información necesaria como para que se pueda procesar ese mensaje. Esto también, pensando en arquitecturas escalables, nos brinda la posibilidad de ahorrarnos de mantener un montón de estado por cada cliente que se esté usando, sino que cada cliente nos va a mandar, cuando sea necesario, la información necesaria para procesar sus mensajes. Por otro lado, que el sistema esté en capas. Esto, en principio, no es tan fácil de ver, pero cuando hurgas un poquito en lo que es una arquitectura dentro de Internet, es algo que es muy claro y muy evidente. ¿Qué significa esto? Que entre el cliente y el servidor puede haber un montón de capas, servidores más en el medio, y tiene que ser totalmente transparente tanto el cliente como para el servidor. Quizás no todos lo llegamos a ver, pero existen un montón de servicios, servidores, un montón de... No quiero bajar muy en detalle porque quizás es un montón de que hay, no sé, load balancer, cachés, etcétera. Todo Internet básicamente en el medio. Y para lo que es REST, tiene que ser totalmente transparente que existan todas estas capas. Bueno, otra característica que tiene que cumplir la arquitectura REST es que sea cacheable, básicamente. Básicamente esto lo podemos definir como que nuestro servidor tiene la capacidad de cachear cierta información, ciertas peticiones para, bueno, con todas las ventajas y desventajas o cosas a tener en cuenta, básicamente, que tiene una caché, es uno de los requisitos de REST que las respuestas sean cacheables. Después vamos a ver más en detalle qué significa esto y qué pros y contras tiene también. Bueno, y por último, esta es la que le decía que era opcional, el código bajo demanda. Esto nos define que los servidores tienen como la capacidad de transferirles al cliente cierta lógica que puede ejecutar, que sería que el cliente pueda ejecutar código bajo demanda del servidor. Bueno, y ahora... Uy, me quedé solo. Bueno, ahora vamos a hacer unas preguntas más. Esto es por puntos, así que acá corre plata. Como para ver un poquito qué es lo que hablamos recién. Muy bien. Stateless. Bueno, a ver quién ganó. Omar va primereando ahí en el ranking. Bueno, después de un jueguito. Che, pregunta, ¿está muy fuerte la música para mí o para todos? Porque recién una patada en la cabeza. No, acá se escuchaba bien. Debe ser mi volumen entonces. Bueno, como hablamos recién, REST no nos habla específicamente de cómo es su implementación, sino que nos da como estas restricciones y lineamientos que tienen que cumplirse. En nuestro caso, y creo que hoy por hoy la gran mayoría del mundo, REST se utiliza
dentro de lo que es Web Services y básicamente tenemos como adaptar estas restricciones a lo que es este mundo. Y en sí, bueno, tenemos como distintas herramientas que nos ayudan a bajar estas restricciones. En principio, la URI, la URL, como medio para definir unívocamente a nuestro recurso. Básicamente, si charlamos por arriba, lo que tiene una URL, bueno, tiene su protocolo, su host, y después viene todo lo que es el path, y bueno, dentro de ese path está definida nuestra API, parte de nuestra API, y en sí, básicamente lo más fuerte ahí quizás es el recurso que se va a estar exponiendo. Por otro lado, también que en lo que es la representación de nuestro recurso, vamos a estar hablando de lo que es el media type. Existen distintos tipos de media type dentro de lo que es HTTP, que es el protocolo que es donde se implementa REST en lo que es Web Services. Y en este caso, bueno, tenemos HTML, JSON, XML, casi, no sé, un porcentaje como para no mentirles, pero el estándar hoy por hoy y una buena práctica, que después vamos a ver un poquito más de eso, es JSON. Para lo que es una API REST, va siempre a consumirse y exponerse en JSON. Bueno, me entero que estamos acá. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito también de HTTP, como no muy en profundidad, porque HTTP en sí es un mundo para explorar y para hacer quizás una materia en sí, pero algunas características y cosas básicas que nos sirven como para poder trabajar mejor dentro de REST y cumplir mejor las restricciones y que nuestras APIs sean REST. Así que, primero, una pregunta como para entrar en el tema. Che, no me muestra. Bueno, ¿quién había ganado? Bueno, sí, eran todas válidas, menos ninguna. Todos esos verbos o HTTP methods o como quieran decirle entre esas dos denominaciones eran válidas. ¿Qué son o para qué nos sirven básicamente los HTTP methods dentro de REST? Básicamente nos van a definir qué acción vamos a ejecutar al recurso en sí. Recuerden siempre que vamos a tener la URL, la URI como recurso, como identificador del recurso, pero siempre vamos a tener que ejecutar acciones para comunicarnos o para cambiar el estado o para obtener información de este recurso, que va a ser a través de los HTTP methods, donde vamos a trabajar con la representación en JSON, como para ir bajándolo un poquito más a tierra. Como vieron, había varios. HTTP define varios métodos como para trabajar. Acá vamos a repasar quizás los más utilizados dentro de lo que es REST en sí, y con estas nos va a servir como para plantear la gran mayoría de los casos de uso que existen hoy por hoy. Bueno, en principio el get lo vamos a utilizar siempre para obtener una representación de un recurso en particular. O sea, básicamente recuperar datos. No usamos el get como para crear cosas o para actualizar cosas, es una mala práctica, no se usa malo, sino que siempre para obtener información. El método get en sí tiene una serie de características que no se las nombré, pero después les paso la información sobre características que define HTTP a nivel de seguridad y de potencia y cachabilidad. Bueno, el método get es las tres cosas, es seguro, potente y cachable. Bueno, les repaso rápido por arriba qué son estas tres cosas para estar más en tema.
básicamente un método HTTP seguro cuando no altera el estado del servidor, cuando básicamente es una operación de lectura. Y en potente lo que nos dice es que si tenemos múltiples llamadas al estado del servidor, múltiples llamadas al servidor, el estado siempre va a ser el mismo. Básicamente que no tenemos ningún efecto secundario. Eso lo podemos decir que es la idempotencia. Y cacheable básicamente que es que el valor se puede almacenar en la caché y está permitido eso. No todas las operaciones son válidas para cachearse, pero en el caso de getC, supongamos que queremos consultar, imaginémonos más algo parecido del enunciado de trabajo práctico, no sé, una publicación, podemos hacer un get a recursos publicaciones, y esto puede ser cacheable, o sea que básicamente que la primera vez que se consulte esto al servidor no va a estar en caché, entonces se realiza la búsqueda de alguna manera, se guarda en caché, y la segunda vez va a estar guardado en esta caché con, bueno, depende de qué caché utilicemos, va a tener ciertas características o no, pero lo importante es eso, que no va a cambiar este servidor, nada más va a consultar información. Si lo llamamos infinitas veces, no va a alterar el estado del servidor, siempre la respuesta va a ser la misma, y lo bueno es también que se puede cachar. Y remember, esto que nada más se utiliza para recuperar datos. Eso es importante. Por otro lado tenemos el POST. El POST es el HTTP method que lo vamos a utilizar siempre para enviar una entidad a un recurso específico, y siempre, o casi siempre, va a cambiar el estado del servidor. Esto es muy abstracto. Si lo bajamos a tierra, esto quiere decir que el POST lo vamos a utilizar para crear nuevos recursos dentro de una colección de recursos. Volviendo al ejemplo anterior de publicaciones, yo tengo el recurso publicaciones, y si envío un post con cierta información al servidor, se va a crear una nueva publicación en esta colección de publicaciones. Bueno, repasando las tres características que vimos recién, el post no es seguro porque obviamente me está cambiando el estado del servidor al generar un recurso nuevo. No es idempotente porque cada vez que lo esté ejecutando me va a generar un efecto secundario, básicamente crearme un nuevo recurso. Y lo de cacheable existe, pero supongamos que no. Es posible, quizás bajo ciertas condiciones, que el post sea cacheable, indicando a un header en especial, pero para simplificar las cosas, digamos que no. Bueno, el put es el método que básicamente es bastante conocido como algo para actualizar cosas, pero ojo que tiene como está definido que el put, si bien te puede actualizar, lo que te tiene que hacer es actualizar todo el recurso en sí. Está hecho para o actualizar el recurso entero o crear uno nuevo. Hay que tener cuidado con eso. Si lo usamos para actualizar campos, ¿cómo lo estamos utilizando? Lo que tiene el put diferente con respecto al post, es que es idempotente. Si yo al put lo llamo n veces, la idempotencia se cumple. Esto es porque, bueno, por esta definición que tiene de crear o actualizar. Bueno, si queremos actualizar información más parcial de lo que es un recurso, el HTTP method que se recomienda para esto es el patch. El patch nos va a actualizar generalmente no todo el recurso en sí, sino un conjunto más acotado de información que necesitemos. Y si bajando a la tierra, si queremos actualizar algún campo especial de mi recurso, para esto es recomendable usar el patch. Por último, bueno, siempre necesitamos borrar cosas, y para esto se definió utilizar el delete. Como verán, quedaron afuera otros HTTP methods que, si bien son utilizados por el protocolo, en lo que son las operaciones básicas dentro de un API, no nos van a cambiar demasiado, y probablemente es algo que empiecen a
a querer buscar algún problema de más bajo nivel, no creo que se encuentren trabajando con estos. Creo que ahora viene otra encuesta. No, bien. Bueno, y por otro lado, algo también muy importante de lo que es HTTP para REST son los status codes. Básicamente son códigos que nos van a indicar cierto estado de cómo se ejecutó la solicitud, y hay como distintos rangos de códigos que nos definen como ciertas familias de código, y después cada código particular tiene su propio significado y está definido para un uso en particular. No vamos a ver todos tampoco porque son muchos. Vamos a repasar un poco primero qué familias o qué grupos, rangos de código existen. Bueno, existen los del 100 al 199, que son respuestas informativas. Es bastante raro que se trabaje con estos, no suelen utilizarse como dentro de una API REST generalmente, pero sepan que existen también. Bueno, acá empezamos con los que son los 200, que son los códigos que se utilizan para que son respuestas satisfactorias. Tenemos distintos como códigos más importantes dentro de lo que son la familia de los 200. El 200 en sí, como que la solicitud tuvo éxito. ¿Qué es el éxito? Bueno, va a depender de cada HTTP method qué significa para cada uno de estos. Supongamos en el caso más fácil y esencial, hacemos un get, salió todo bien, retornamos un 200. Por otro lado, tenemos el 201, que básicamente se utiliza para retornar la operación exitosa de la creación de un recurso. Volviendo para atrás en lo que da method, si tenemos un post y se sucede todo lo que tiene que suceder de manera exitosa, un 201 se puede retornar, se debe retornar en este caso. Bueno, después tenemos otros dos que también se utilizan, quizás son los más utilizados, porque también pueden llegar a aparecer. El 202 como aceptado, básicamente lo que estás retornando ahí es, ok, te acepto la solicitud, pero no se procesa todavía. Esto se puede llegar a utilizar para procesamientos por lotes o respuestas más asincrónicas, diciendo, bueno, yo te acepto este request, pero más tarde proceso lo que tengan que procesar. Y por otro lado, también existe el 204, que básicamente es un código de respuesta donde no hay respuesta. Quizás es para cambiar cosas más de caché o de headers o más por ese lado. Por otro lado tenemos la familia de los 300, que son para redirecciones. En este caso, no sé si lo llegaremos a usar en el trabajo práctico, lo dudo, pero generalmente los 300 es para casos en donde vos solicitás acceder a un recurso en particular y vos respondés con un 300 algo y te tienes que indicar dónde se encuentra esta redirección, cuál es la redirección, dónde está el recurso que en realidad va a tener que buscar a tu cliente en sí. Pueden existir, en general, los más comunes, llamémosle como comunes, entre comillas, va a ser el 301, donde vos indicas que se movió de manera permanente el recurso y le indicas dónde está. El 302, que es un cambio temporal de este recurso. Y el 304, que básicamente indica que puede utilizar el valor, que hay una redirección, pero puede utilizar el valor de la calle. Por otro lado están el rango de los 400, que básicamente son, lo que nos indica son errores del cliente. Acá tenemos al tan conocido del 404, que es un mensaje un código que nos indica que no se ha encontrado el recurso que se solicitó del servidor. Pero también tenemos otros para destacar, como el 400, que es un bad request, que básicamente estamos diciendo al cliente que está utilizando mal la especificación de la API que estamos exponiendo. El 401, que básicamente entiendo que no está autorizado para acceder a ese recurso. En este caso sería, bueno, también tenemos que ver el tema de autorizaciones. Y el 403, que también es un tema de permisos para acceder.
Y por último, dentro de estos rangos tenemos lo que son los 500, que son errores del servidor. Estos son los errores que nadie quiere llegar. Generalmente el 500 es el más conocido, donde dice, bueno, que hubo un error en el servidor y siempre hay que tratar de ser un poco más amigable, de no tirar un 500 feo y nada más, sino tratar de dar un poco más de contexto. Y otro que también puede llegar a aparecer es el 503, es en el caso que nuestro servidor no puede atender las peticiones de los clientes. Esto es común, no debería suceder, pero es común que suceda cuando el servidor tiene mucha carga y no da abasto con toda esta carga, entonces no puede procesar todas las solicitudes y ahí retorna un 503. Bueno, ahora creo que sí, viene una pregunta. Sí. Esta es la tramposa. Una más. Ah, le estamos rankeando de vuelta. ¿Quién va picando en punta? Bien, Tomás. Bueno, esta musiquita me spoiló un poco. Bueno, ahora haremos algo que probablemente se vayan a chocar cuando empiecen a integrar lo que es el front, distintos servers, etcétera, que es el tema de CORS. Pero antes del CORS, vamos a charlar mínimamente por arriba, porque esto también es bastante profundo, ¿dónde viene CORS? CORS viene de Same Origin Policy, SOT, digámosle, que es una restricción que dice que todos los datos deben ir al mismo servidor. Esto es básicamente para que no haya ataques donde puedas atacar a un tipo de ataque que puedas consumir o datos de un dominio que no es el tuyo. Esta es una restricción que existe, pero esto básicamente acota como las posibilidades de uso, donde quizás vos desde tu sitio consumís cosas de otros sitios. Entonces, para esto se definió CORS, donde CORS nos habilita el intercambio de recursos entre los distintos dominios, y esto básicamente nos permite que yo, de servidor, yo cliente, por una página web, pueda consumir de un dominio distinto al que no es el mío. Es un dominio, supongamos que yo soy Google y soy el servidor de Google y entra a la página de Google y carga en google.com y consumo cosas de amazon.com. CORS permitiría esto, pero estas definiciones tienen que estar habilitadas y tienen que cumplirse ciertas habilitaciones utilizando headers de qué dominios están permitidos y qué métodos HTTP están permitidos. Y por un lado, el servidor tiene que habilitar para quiénes va a habilitar esto, para quienes estoy diciendo como que no son clientes de mi dominio, va a habilitar el consumo de estas cosas, con qué métodos. Esto se define y el cliente tiene que enviar, el cliente que no es de mi dominio, tiene que enviar por header también de qué dominio pertenece y qué método HTTP quiere consumir, y si esto de alguna manera
existe la intersección entre, bueno, yo permito esto y querés hacer esto y vos venís acá y el otro justo cumple con esas condiciones, puede consumir nuestro servicio. Un tema a tener en cuenta en lo que es CORS, que probablemente la salida más fácil desde el servidor sea poner un wildcard, que básicamente es un asterisco, y bueno, yo acepto de todos los dominios con todos los métodos. Como caso inicial, dentro de un trabajo práctico, es válido, porque la verdad que no nos vamos a poner demasiados estrictos con el tema de seguridad, pero tengamos en cuenta que si estamos trabajando en algo que no es un juguete como trabajo práctico y ponemos un wildcard, estamos básicamente tirando a la basura CORS porque estamos permitiendo que cualquiera pueda acceder a nuestro recurso de cualquier lado y es una vulnerabilidad de seguridad que puede llegar a existir. Por eso siempre es recomendable empezar siendo lo más restrictivo posible y al sumo ir habilitando a medida que se necesiten los distintos dominios y métodos. Bueno, si recordábamos como hace un rato estábamos hablando de REST y qué cosas define REST y cuán REST es cada cosa, también les había pasado este artículo, creo que se lo pasé por Fowler, pero básicamente este modelo de Richardson nos define como la madurez o qué requisitos cumple una API para que sea RESTful. No toda API es REST, y como vimos tiene ciertas restricciones para cumplir, como para que la podamos llamar una API RESTful. Una API es RESTful, básicamente, dentro de este modelo, cuando llega a este nivel 3. Ahora vamos a ver bien qué es el nivel 3, pero en el medio es una API, no es RESTful, es REST o algo en el medio. ¿Para qué está esto? Básicamente, nosotros, no sé si en este caso del trabajo práctico le vamos a pedir que sea RESTful, porque la verdad que es un trabajo que si se llega a hacer está muy bueno y queda algo muy buen laburo, pero en el medio hay como grises dentro de qué tan REST o no qué tan REST, o tenés también interpretaciones de distintas personas de cuán REST es una cosa u otra, pero supongamos que el nivel más estricto y más REST que existe es el nivel 3. Pero bueno, empecemos primero por el nivel 0, que es una API que el nivel 0 básicamente nos indica que tenemos que usar HTTP como protocolo de transporte. Solo eso. Y dentro de eso tenemos un montón de definiciones de arquitectura distinta, como swap, no sé, existen otras más de XML, cualquier cosa que se haga en HTTP, cumplen con el nivel 0 de madurez de este Richardson. El nivel 1 ya nos habla un poquito más en detalle de, bueno, está bien, estás trabajando sobre HTTP, cumple eso, perfecto, pero el nivel 0 no te decía nada de, bueno, trabajas con recursos, sin recursos, de qué manera están los recursos. Entonces, el nivel 1 lo que nos indica en este caso es que vamos a tener que trabajar con recursos para que llegue a este grado, a este nuevo nivel de madurez. Nos dice que trabajamos con recursos, pero no nos especifica qué métodos HTTP vamos a utilizar. Podemos tranquilamente tener distintos recursos y usar el post para todo. Creo que eso era antes bastante común en el mundo de PHP, que usaban, no sé, post para crear algo, un post para consumir información, un post para actualizar, un post para borrar. Eso básicamente es un nivel un poquito más avanzado de usar HTTP, pero todavía le falta como para acercarse más a lo que es una API REST. Entonces, el siguiente nivel es el nivel 2, donde acá se usa de manera completa y bien usada lo que son los verbos HTTP, básicamente donde cada acción en sí la vamos a realizar usando el verbo HTTP correspondiente. Eso nos da un nivel
mayor de madurez. Y por último, como para tener una API totalmente RESTful, que quizás esta es la parte que no aparece en todos lados, pero es quizás lo que le da mucha potencia también a RESTful, es usar hipermedia controls como básicamente los links que nos brinda un recurso para dirigir el estado de la aplicación. ¿Esto qué es? Ahora quizás lo bajamos a un ejemplo, pero en principio sería la idea de que yo, consumiendo un recurso, puedo tener la posibilidad, mediante links que este recurso me brinda en su respuesta, de navegar por los recursos o por las acciones que este recurso tiene disponibles. Bueno, ahora voy a nombrar ciertas buenas prácticas de REST, pero veo si la puedo llegar a bajar a texto para también tener un caso real y la vamos charlando ahí. Bueno, primero un repaso rápido, así sabemos de qué estamos hablando más adelante. Bueno, cuando hay que definir el nombre de un recurso en REST, se recomienda como buena práctica siempre usar sustantivos. Esto ¿por qué? Básicamente porque existe quizás una mala práctica, por ser de cada vez más errada, de usar verbos dentro de la URL. Esto nunca lo hagamos, porque para esto básicamente están los verbos HTTP que nos van a indicar la acción a realizar. Siempre el sustantivo que nos indique el recurso en sí. Por ejemplo, ¿qué está bien? No sé, tenemos el recurso publicaciones, usar el recurso publicaciones y las acciones de ejecutar con los, no sé, un get para consumir información, un pop para crear una nueva publicación, y no tener un publicaciones barra crear publicación o barra eliminar publicación. Eso no se hace en REST. No significa que no sea una API eso. Sí, es una API, pero no es REST, es otra cosa. Bueno, después esto, una recomendación, una buena práctica, el uso de plurales. ¿Por qué esto? Porque en REST siempre vamos a estar trabajando con colecciones de recursos y para identificar un recurso particular vamos a usar su ID. Entonces esto nos queda más de manera declarativa de, bueno, vamos a consumir el recurso. Si queremos consumir una colección de recursos, utilizaremos su nombre en plural. Y si queremos un recurso específico, lo aclaramos con su ID. Por ejemplo, publicaciones. Queremos acceder a la publicación con ID 3. Hacemos publicaciones barra ID 3. Bueno, volviendo también, remarcando el uso de las acciones adecuadas con los métodos HTTP. Esto es lo que hablamos recién. Bueno, realizar un buen uso de los métodos seguros. Esto que, si se acuerdan que vimos hace un rato de lo que era HTTP, el método seguro decía que no generaba un cambio de estado en el servidor. Entonces, no estaría bien utilizado un get y de alguna manera borrar, supongamos, o crear algo nuevo. Siempre respetemos que el get va a ser algo que cumple ciertas especificaciones que nos dice HTTP, como la impotencia, la cachabilidad y la seguridad, que no creamos nada nuevo, no hay un cambio de estado. Bueno, esto también está bueno repasarlo. La jerarquía de recursos, cómo representarlo a través de una URI. Sí, también existe quizás en nuestro dominio interno. Si bien, acuérdense siempre, bueno, no exponer lo que es una API de nuestro modelo interno, no van siempre de la mano, pero si de alguna manera hay que exponer una jerarquía, también representarlo a través de la URI, siempre con cuidado con criterio de, bueno, cuándo esto es útil, cuándo esto es utilizable y cuándo también es seguro. ¿Qué llamamos a la jerarquía? Supongamos, ahora cambiando un poco de recurso, vamos al recurso usuarios. Tenemos el recurso usuarios y sabemos que, bueno, tenemos distintos usuarios y cada usuario en sí tiene posteos, supongámosle. Entonces, a nivel jerarquía, vamos a representar
esto como el recurso usuarios, el identificador de usuarios, sus posteos y el identificador de posteo. Ahora, cuando pase a compartir algo de texto, lo vemos bien. Versionado. El versionado de la API también es algo muy importante que nos permite avanzar con el desarrollo y mantener retrocompatibilidad cuando estamos trabajando. Existen varias maneras de versionar una API. En principio, está por un lado versionándolo dentro del path de la URL, donde indicamos B1 o B algo, barra, bla, bla, bla. Esa es una manera. Y después otras por headers, donde podemos tener dos maneras más comunes de versionar por headers. Una es utilizando un custom header, que es después les paso un link para ver la especificación de eso, que son los X, bla, 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 lo que sea. Entonces ahí podemos definir qué header, podemos definir un header especial para este caso, donde sea, no sé, X version API o algo así, y vamos a interpretar este header de alguna manera y resolverlo según la versión que nos indiquen. U otra es también utilizar el accept version, creo que es el header, y trabajar con la versión que nos indiquen ahí. Pero bueno, en principio, a grandes rasgos, unas por headers y otras por URI, y las dos son válidas, pero siempre es una buena práctica utilizar un versionador. Bueno, el código de estado, esencial también retornar de los códigos de estado HTTP para las distintas acciones que se realicen y utilizarlos bien. Si algo sucedió de manera exitosa, utilizar los códigos 200 correspondientes. Si hubo un error, qué tipo de error también utilizar de manera correspondiente. Esto siempre utilizar el criterio y para que estén definidas cada una de las cosas. Otra buena práctica, y esta quizás también va de la mano de la arquitectura que utilices, es retornar la representación del recurso, sobre todo cuando se crea o se actualiza. Por ejemplo, yo envío un post con un JSON para crear una publicación y tengo que retornar en la respuesta de esto la representación del recurso que recién acabo de crear. Mismo también puede suceder si yo actualizo algo, retornar la representación. Esto no aplica en todas las arquitecturas, retornar toda la representación puede cambiar un poco, pero en general es una buena práctica de realizarlo. Bueno, para lo que es filtrado, búsqueda y ordenamiento, ahí es donde se utilizan los query params para poder realizar estas acciones. Generalmente no es estrictamente necesario, pero no REST y como las buenas prácticas de REST no recomiendan crear un endpoint en particular para búsqueda, sino usar estos query params para poder realizar las acciones, donde generalmente son optativos y donde van a ayudar a manejarnos dentro de las colecciones de recursos que estemos trabajando. Bueno, el uso de hipermedia como links también es una buena práctica. El caso más básico y quizás más útil es yo creo un recurso y cuando lo creo, en la respuesta lo que puedo retornar es un link, básicamente, con la posibilidad de acceder al get de ese recurso. Ese es el caso base de esto, pero la verdad que cumple con esta condición y quizás al cliente ya le sirve para poder navegar dentro de nuestra API tranquilamente. Otro tema, que esto lo vamos a ver en una clase en particular, lo que es el tema de autenticación, autorización stateless. Esto va de la mano con, bueno, por un lado, no se recomienda usar cookies de lo que es REST. Tiene sus problemas en particular para lo que es seguridad de cookies. Sí utilizar los headers de authorization, distintos tipos de autorización, pero que esta autorización en sí venga directamente en lo que es la solicitud stateless de estos requests. Y por último, y esto es algo muy importante, está bueno en esta etapa donde están ahora dentro del trabajo práctico, lo que es la documentación. Documentación
no como en este momento para ser consultada para el uso, sino documentación para definición, documentación para poder moquear servicios y documentación para poder avanzar en paralelo el trabajo entre distintos servicios y quién consuma quién bajo una documentación bien adecuada. Existen distintas maneras de poder documentar una API REST. Una de las más comunes es OpenAPI con Swagger. Ahora vemos si vamos a ver un ejemplito de la herramienta en sí. Básicamente ahí van a realizar la especificación de su API. Existen también varias maneras de hacerlo. Si una manera estática es definir en un Swagger la especificación. Después este mismo archivo se puede exportar de ciertas maneras y puede ser consumido de manera de como un server de mock para quienes utilicen, o también les sirve para ir desarrollando en base a las definiciones y el criterio que definieron ahí. Bueno, en teoría esto es una sección de preguntas, así que pueden escribir preguntas acá, cosa que las vayamos viendo. Y si no, bueno, también la vemos después charlándolas. Bueno, seguimos. Bueno, esto fue toda la parte de presentación de REST. Ahora sí, dejo de presentar esto. Bien. Bueno, dudas, sensaciones, ¿están vivos? ¿Quién es Tomás, el que ganó? Creo que soy yo. Igual no sé por qué respondió una mal, pero... Bueno, ahí después Maxi te va a regalar unas birras. Las espero. Cuando se pueda salir a tomar birras. Algún envío a domicilio, sí. Ya se puede igual ahora, ¿no? Sí, no sé, depende de donde esté cada uno, quizás se puede o no. Claro. Bueno, vamos a ver cómo se va dando. Bueno, esperemos que pronto. Bueno, sacando eso, bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué más o menos se entendió? Esto como una punta del iceberg de todo lo que es REST y HTTP y cuando se metan de lleno van a surgir un montón de cosas más. Lo importante es como que tengan esta primera idea de qué es REST, para qué les sirve y qué cosas básicas tienen que cumplir. Esto también, después estamos armando un apuntecito nosotros, se lo vamos a compartir, que es básicamente muy parecido a esto, pero en forma de apunte. Y también básense en los links que le vamos compartiendo. Bueno, como para que nos dé el tiempo para ir hablando cada uno con su ayudante, corto acá, así si a las 7 cursa alguien, se liberan y podemos tener una primer charla con cada uno de los grupos. Chicos, ¿Mati estaba o no? Está bien. Bueno, Mati ahora está medio complicado por el trabajo, así que no se va a poder contactar con los grupos. Ahí hizo qué grupos son. El grupo de Israel, Dualde, Mintrones y Zárate, esos están con Mati. Montenegro, Adriano, Flores y Noriza también con Mati. Después calculo que se contactará por Slack. Y Mazzoni, Fusaro, Blasquez, Pico. Ustedes, todos los que nombré, están con Matías Cano como ayudante. Después, por Slack agreguen, él los va a agregar calculamente a un grupo y van a poder charlar más en detalle que cómo van a trabajar con el trabajo práctico, qué reuniones van a tener, etc. Y después el resto, yo ahora les mando a los grupos, yo ahora armo los grupos y los contacto a cada uno como para tener una primera charla. Y no sé, Sí. ustedes, Max y González, hagan también como les parezca eso. Sí, yo también. Para que
¿Tenés la planilla ahí a mano? Sí. ¿Ya querés mencionar? Sí, te paso a los tuyos. Rochi, Cavazoli, Marijuán, Álvarez y Piro Martino. Bueno, por ahora es ese. Después es otro más. Los contactaré, pero ahora armo un grupo de Slack y hacemos un meet. Dale, ahora corto la lesa de casa y cada uno se arregla con su ayudante y continúan las charlas más de definición. Buenísimo. Yo a los míos también ahora los agrego al grupo de Slack. Dale. Bueno, chicos, Nos vemos. estamos viendo. Chau. Chao, chao. Adiós. Chao, buenas tardes.